La endometriosis es un padecimiento de muchas personas menstruantes y para conocer más del tema hablamos con la ginecóloga especialista en endometriosis, Lorena Estela. Ella nos cuenta de qué se trata esta enfermedad y cómo prevenirla. Doctora Lorena Estela, ¿qué es la endometriosis? Bueno, la endometriosis es una enfermedad crónica, inflamatoria, evolutiva, hormonodependiente y benigna, por sobre todas las cosas, en la cual el endometrio, que es la capita interna del útero, que es la que menstruamos todos los meses y que solo tiene que estar adentro del útero, está fuera del mismo. Puede estar en la pared, en las trompas, en los ovarios o en cualquier otro órgano pelviano. Y eso va a generar inflamación y dolor como síntoma cardinal, y también otro síntoma que produce es la subfertilidad, porque hace que los distintos órganos de la pelvis se vayan adhiriendo entre sí, generando algo así como telas de arañas, para graficarlo, para que todo el mundo lo entienda, y hace que los ovarios, las trompas y la anatomía normal se vaya alterando. Y esto provoca dificultad para lograr embarazos en un futuro. ¿Cuál es la causa de la endometriosis? La causa no está muy bien estudiada, hay muchísimas teorías. La más aceptada es aquella de la menstruación retrógrada. Si nosotros nos graficamos un útero, vemos que es como una pequeña bombita que tiene una especie de dos mangueritas hacia afuera, que son las que captan los óvulos cuando ovulamos desde los ovarios. Cuando ese útero se contrae y desprende menstruación, no solo sale hacia abajo, sino hacia los costados. Eso le pasa absolutamente a todas las mujeres durante su ciclo menstrual. Lo que nos llama la atención de la enfermedad es que si fuese solamente por esta menstruación retrógrada, sería que todas las mujeres tendríamos endometriosis. Entonces, no es así. También intervienen un montón de factores genéticos, que no quiere decir que sea hereditaria, sino que tiene que ver con lo ambiental, epigenéticos, inmunológicos. Sobre todo está demostrado que siempre la endometriosis está asociada a enfermedades autoinmunes como hipotiroidismo, celiaquía, lupus. Entonces, todo esto hace un combo y un ambiente, un medio ambiente que propone un medio ambiente fértil para que se produzca esta enfermedad. ¿La endometriosis le da a las mujeres mayores o se puede dar en cualquier edad? Eso tiene que ver con lo que hablábamos al principio, de que es hormonodependiente. Lo que hace crecer el endometrio adentro del útero es el estrógeno que produce el ovario. Entonces, cuando estos focos están fuera del útero, producen un crecimiento también de estos focos. Entonces, los causales principales es la estimulación ovárica. Es decir, que una persona con endometriosis va a tener endometriosis desde su primera menstruación, cuando empiezan a funcionar los ovarios, hasta que estos dejan de funcionar alrededor de la menopausia. Por eso decimos que es una enfermedad crónica, inflamatoria, hormonodependiente, pero benigna. Las mujeres, en general, en su gran mayoría, sufren muchos dolores durante la menstruación, lo que comúnmente llamamos el dolor de ovarios. Ajá. ¿Esto podría ser un llamado de atención para ver si no tenemos endometriosis? Es un llamado de atención en la campaña que llevamos a cabo desde la Sociedad Argentina de Endometriosis, es la no normalización del dolor. Si duele, no es normal. Esto quiere decir que no siempre que nos duele durante las menstruaciones es por endometriosis, pero es la causa más importante que tenemos que investigar por las secuelas que podría llegar a largo plazo tener. Entonces es importante que el dolor sea nuestro punto de alarma, nuestra red flag, para que lleguemos a la consulta. En Argentina, aproximadamente una persona que comienza con dolor menstrual hasta que llega a un especialista pasan entre 7 u 8 años. Esto es igual en casi todos los países en vías de desarrollo. En los países desarrollados, el tiempo es entre 4 y 5 años. Es un poco menos, pero también es bastante. Esto habla de la normalización del dolor. Estamos acostumbradas que las personas menstruantes tienen dolor durante las menstruaciones. Y lo hablo con mi mamá y le digo, mamá, me duele. Y me dice, sí, a mí también me pasaba, tomate tal medicación. Ajá. Y lo hablo con mis amigas y mis amigas me dicen, tomate tal cosa que es infalible. Y voy al médico y muchas veces los médicos decimos,
quédate tranquila, es normal, tómate algo y se te pasa. Y claro que se nos pasa porque son antiinflamatorios y analgésicos, entonces se nos pasa el dolor. El tema es investigar esa causa y no subestimar. Me decías que el dolor llega a normalizarse. ¿Esto es peligroso para la vida reproductiva de una mujer? Tener endometriosis, normalizar el dolor, pasar años sin saber qué es lo que realmente está pasando. La palabra peligroso es como fuerte a veces, pero sí es importante porque para eso hacemos hincapié en que consultemos a edades tempranas. ¿Qué es lo que sucede? Esta presencia de focos fuera del endometrio hace que los órganos se vayan pegando entre sí, que los ovarios se peguen a las trompas, que las trompas se peguen al útero, que el útero se pegue al intestino, que el intestino se pegue a la pared abdominal. Y esto genera una alteración en la anatomía. Y esto que tiene que estar tan bonito y deslizándose sobre cada órgano, sobre sí mismo, para poder producir durante la ovulación el transporte de esos ovocitos a través de la trompa, se ve sumamente alterado porque tengo un ovario fuera del lugar donde tiene que estar, la trompa absolutamente tortuosa. Y además la calidad de esos ovarios y esos óvulos que tienen los ovarios no es la misma. Entonces hablamos de subfertilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que hay pacientes a las que les podría llegar a costar un poco más quedarse embarazadas, ¿sí? Ya por simplemente tener endometriosis. Entonces esta es la importancia de diagnosticarlo temprano para que en un futuro, si la persona desea ser gestante, pueda llegar a hacerlo. Y si no, para que hagamos la consulta temprana en el servicio de fertilidad. Nosotros trabajamos siempre en equipo, no solamente con nutricionistas y demás, sino que también mucho con la gente de fertilidad, en la cual asesoramos a edades tempranas a la mujer para que esto no suceda. ¿La endometriosis da una menstruación más larga, más abundante? No, en realidad no y sí. Tiene un montón de síntomas, como dijimos, el dolor y la subfertilidad. El dolor en todas sus formas. Dolor durante las menstruaciones, ese es el dolor clásico típico de la endometriosis, que después durante el resto del ciclo no está presente, salvo que esta enfermedad evolucione y ya genere adherencias crónicas y llegue a generar un dolor pelviano crónico cuando nunca ha sido tratada. Dolor para hacer pis cuando estamos menstruando, eso se llama disuria. Dolor para defecar cuando estamos menstruando. Dolor durante las relaciones sexuales, dispareunia. Algunas personas tienen diarrea, otras personas tienen constipación. Siempre la inflamación presente durante el ciclo menstrual. Y el hecho de que el sangrado menstrual sea abundante nos hace pensar en una forma de endometriosis, que es la presencia de estos focos en la pared uterina. Estos son como foquitos, como si vos te imaginaras foquitos de maíz en la pared que es de músculo, en donde es puntitos que van invadiendo la pared, y esto hace que tengamos menstruaciones más abundantes y podría ser un síntoma también. No siempre, pero sí. Desde la Asociación Argentina de Endometriosis, ¿hay datos, porcentajes de qué cantidad de mujeres pueden estar siendo afectadas por esto? Sí, se cree que alrededor del 10% de la población femenina podría tener endometriosis. Es un porcentaje bastante alto, y el 15% de las pacientes que tienen problemas de fertilidad. Es decir, no todas las pacientes que consultan por fertilidad tienen endometriosis, pero sí de todo el universo de las pacientes que consulta por infertilidad, el 15% es de origen endometrioso. Hay mujeres que se sienten realmente muy invalidadas al momento de menstruar por los dolores, tienen que pedir días en el trabajo. De hecho, hay una ley que contempla que puedas tomarte 1 o 2 días para pasar la menstruación, pero la menstruación es algo natural en la mujer que no tendría que tener tanto impacto físico. Exactamente, ahí es donde hacemos hincapié. Vos imaginate que una persona que menstrua 1 vez al mes o 2 días al mes falta a trabajar, al colegio, a entrenar porque tiene dolor. Si lo multiplicamos en el año son 12 menstruaciones, falta entre 14 y 24 días al año a su trabajo, al colegio. Es prácticamente 1 mes que esa paciente tiene dolor si lo juntamos. Entonces,
Es importante primero no normalizarlo y decir si me duele y si me hace faltar 2 días a mis actividades de la vida cotidiana, ni hablar si la persona tiene hijos, ni hablar si los tiene que llevar al colegio, ni hablar si tiene que mantener la casa funcionando, si además trabaja. No es normal, eso es lo importante. Más allá de la ley que contempla esta ausencia durante los días menstruales, no en todos lados se cumple, lo sabemos, y esto es causa de dejar trabajos a veces porque el incumplimiento por menstruación es sumamente subestimado. Entonces, nada, nos trae problemas en la vida cotidiana. ¿Cuál sería el mensaje que hay que darle a las jovencitas, a las mujeres que están en general ya todavía menstruando, ¿no? En primer lugar, lo que me gustaría que quede claro es que no hay que normalizar el dolor, tanto los profesionales lo tenemos que concientizar como la población general, y que si hay dolor durante las menstruaciones, sea cual fuera, hay que consultar. Quizás sea simplemente un síndrome disfórico premenstrual y nada más, pero si es endometriosis es importante detectarlo a tiempo para poder tratarlo a tiempo, frenar la enfermedad y evitar secuelas en las pacientes. En segundo lugar, me parece también importante concientizar sobre el equipo multidisciplinario que aborda esta patología. En todos los centros donde se trabaja seriamente en endometriosis tenemos los especialistas en endometriosis, tenemos los cirujanos especialistas en esto, tenemos las kinesiólogas, el equipo de fertilidad, el equipo de psicología, las nutricionistas, porque muchas veces la nutrición nos ayuda muchísimo con la inflamación y el dolor. Entonces, ya no es una sola persona pensando para una paciente, sino es un equipo interdisciplinario, y creo que es a donde apunta hoy por hoy la medicina, trabajar en equipo para darle el mejor servicio a las pacientes. Y en tercer lugar, que su consulta no molesta, ¿no? Es preferible siempre hacer una consulta de más por algo que creemos que realmente puede llegar a ser algo mínimo y terminamos descubriendo una endometriosis o no, que dejarlo pasar y que se nos pase una enfermedad grave. Hablaste de los profesionales. ¿Todos los profesionales están en condiciones de detectar la endometriosis? ¿Es necesario para detectarla hacer algún estudio especial? Qué buena pregunta. Son 2 preguntas diferentes. Todos los ginecólogos debiéramos o deberíamos conocer un poco sobre endometriosis. Lo que ha sucedido en estos últimos 2 años, muy reciente, es que había un cambio de paradigma en cómo se diagnostica la endometriosis. Es una enfermedad sumamente antigua y que todo el mundo la conoce, todos los ginecólogos la conocen, pero actualizarnos en el tema es primordial importancia, porque antes este diagnóstico de enfermedad se hacía, imagínate que se hacía con una cirugía. Últimos años laparoscópica, es decir, yo tenía que entrar con un tubito a través del ombligo de la paciente y poder observar los focos de endometriosis y tomar una muestra para que el anatomopatólogo me diga que es endometriosis y así hacer el diagnóstico. Es decir, tenía que someter a la paciente a una cirugía, por más mínimamente invasiva, ni hablar antes que no existía la laparoscopía, donde abríamos a la paciente. Hoy por hoy esto ha cambiado rotundamente con un excelente ecografista, con un experto en donde yo como especialista le pido 4 o 5 signos que necesito ver en la ecografía, puedo hacer el diagnóstico de los focos, puedo decir dónde están localizados, y si esto me fuese insuficiente puedo recurrir a una resonancia magnética y hacer un diagnóstico sin necesidad de una cirugía. Entonces sí, es importante consultar con especialistas, pero en general los ginecólogos sabemos cuándo derivar y demás, o cuándo algo nos tiene que llamar la atención para poder derivar. Cuando va a haber endometriosis o cuando esto va a ir desarrollándose a lo largo de la vida fértil de la mujer, ¿esto comienza con las primeras menstruaciones, o sea, en una adolescente? En realidad, como es evolutiva y es estrógeno dependiente, las adolescentes tienen durante sus primeros 3 a 5 años, te diría 3 como máximo, irregularidades menstruales, porque su eje hormonal todavía no está al 100% equilibrado para hacer una menstruación todos los meses. Entonces sí, puede ser que las primeras menstruaciones sean dolorosas, después algunas no, después de los 3 años que se vuelvan indoloras y que esté normal. No me gusta la palabra normal, pero que no tengan dolor o que ese dolor sea un dolor sumamente tolerable, no invalidante, y esto no habría que estudiarlo.
pero sí hay que ir estudiando a medida que ya han pasado más de 5 años después de la primera menstruación, y estas menstruaciones son invalidantes. Las pacientes que faltan al colegio porque están menstruando, y esto es todos los meses, nos tiene que llamar la atención. Muchísimas gracias, doctora. No, gracias a ustedes.